Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, en el nombre del Señor. Este es el día que el Señor ha hecho. Nos regocijaremos, dice la Biblia, en Él. Todos aquellos que nos están viendo en línea, también les damos la bienvenida esta mañana en el nombre del Señor. Vamos a orar para entrar a la palabra esta mañana. Padre, gracias te doy esta mañana por tu presencia en nuestras vidas, porque Cristo Jesús ha venido, ha vencido el enemigo por nosotros, el poder del pecado, Señor. Nos has liberado del reino de las tinieblas, dice tu palabra, y nos has trasladado al reino de tu Hijo amado. Gracias te damos, Señor, que tú lo has hecho, es tu obra. Tú eres el que debes de ser glorificado y alabado por ello. Y en esta mañana lo hacemos. Y como hemos cantado, Señor, tú mereces toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, gloria al Señor. Bienvenidos, hermanos. En Isaías capítulo 43 quiero empezar, el profeta Isaías en el capítulo 43, y voy a seguir en nuestro estudio de la iglesia. Hemos estado hablando del principio, o iniciamos más bien la semana pasada, hablando de que fuimos como iglesia creados para gloria, o sea, para la gloria de Dios. El hombre cayó, ¿verdad?, en el pecado. La Biblia dice, y fue destituido de la gloria de Dios. Cristo vino para restaurar al hombre caído, al que Dios vino a salvar, para restaurarnos a la gloria de Cristo Jesús. Aleluya. Así que en Isaías capítulo 43 vamos a empezar, y esta mañana quiero hablar acerca de Dios escoge a su pueblo. Diga conmigo, Dios. El mundo no lo hace, el pueblo no lo hace, Dios lo hace. En Isaías 43, el versículo 18, el Señor hablando aquí acerca del pueblo antiguo de Dios, que es Israel. En el verso 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no lo conoceráis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Y note que Dios menciona al pueblo como su escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y aquí Jesús se refiere, como digo, al pueblo antiguo de Israel. Dice, es mi escogido, o sea que Dios escogió a este pueblo sobre todos los pueblos de la tierra y lo creó. Dice, yo lo he creado para mí, o sea, es una posesión personal de Dios. Y como Dios, Él tiene derecho a todo lo que Él creó, es suyo. Entonces aquí dice, pero hay algo especial de este pueblo sobre todos los demás pueblos. Yo lo he criado para mí y para que ellos publiquen mis alabanzas. Y luego en Deuteronomio capítulo 7, y no perdamos de verdad de mente que Dios aquí habla de su pueblo como mi escogido. En Deuteronomio capítulo 7, vamos a leer el verso 6, Deuteronomio 7, verso 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Una vez más, aquí Dios está hablando con el pueblo de Israel. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Un pueblo qué? Especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios, Jehová, dice, te ha escogido. O sea, vemos que Dios escogió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no escogió a Dios. Dios lo formó para Él. Y dice que lo hizo un pueblo especial. La Biblia en inglés traduce esto como un tesoro especial. Sobre todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, sobre todo otro país, toda otra nación, todo otro grupo, ¿verdad? Dios escogió a Israel. ¿Y por qué esto es importante para el pueblo de Israel? Es porque ahora pone sobre ellos una responsabilidad especial. Note que el verso 6 empieza con una palabra muy interesante.
Dice, porque tú eres pueblo santo. O sea, porque tú eres, da la indicación de que hay una razón por la cual este pueblo o responsabilidad tiene. Y vamos a ver qué es eso. En el capítulo mismo 7, vaya al versículo 2, vamos a regresar para ver qué le dijo Dios antes que le dijo que era un pueblo escogido y un pueblo especial. En el verso 2 les dice, Jehová tu Dios cuando Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, hablando de todas las otras naciones que ellos iban a conquistar en la tierra prometida, dice en el verso 2, cuando el Señor los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás del todo, no harás con ellos alianza, ni tendrás de ellas misericordia, o sea, de esos países, y no emparentarás con ellos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, dice el Señor, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. O sea, Dios le está dando a entender que todos los demás dioses son dioses falsos. Y la idolatría, Dios la juzga muy severamente. Y les dice, no harás parentela con estas naciones, no se casarán tus hijos con las hijas de ellos, ni las hijas tuyas con los hijos de ellos. No permitirás que esto suceda, porque los apartarán de mí, los apartarán de mi camino. Verso 5, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruirás, o sea, los altares donde ellos adoraban a sus dioses. Y dice, quebrará sus estatuas, destruirá sus imágenes de acera y quemará sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová. Note, ¿por qué ellos tenían esa responsabilidad? Porque eran un pueblo santo para Jehová, diferente a los demás países de toda la tierra. Entonces Dios los escogió, pero les dijo, porque son escogidos por mí, entonces deben de guardar la verdad que yo les doy. Deben de guardar a sus hijos con esta misma verdad. Note, no se casarán con ellos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que ese es un principio en el reino de Dios. Dios, por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento, Pablo le dijo a la iglesia en Corinto que no se unieran el creyente con el incrédulo, porque eran la luz, ¿verdad? Uniéndose con las tinieblas. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dijo, ninguno. Y aquí vemos este mismo principio en el Antiguo Testamento, donde Dios les dijo, van a entrar a estos países que están ahí en la tierra que yo les he dado y van a destruir todo. Y note que le dijo, estatuas, imágenes, altares, todo iban a derrocar, todo iban a destruir. Dijo, pastor, ¿y por qué Dios los envió ahí a destruir? Porque era un pueblo, ¿verdad? Envuelto, hundido en el pecado, en la idolatría. Y Dios tenía a este pueblo especial que Él iba a usar para alcanzar a todo el mundo. Ahora, la destrucción de las naciones, si usted ve en el verso 1, el Eteo, el Gergeseo, Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo, el Jebuseo, todos los demás, ¿verdad? Las 7 naciones, dice, mayores y más poderosas que tú, Dios los envió a conquistarlas. Y dice, ¿y por qué Dios envió a que lo destruyeran todo? Porque era un juicio en contra de esas naciones. Dios usó a Israel como la mano de juicio en contra de esas naciones. Y a ellos los bendijo, pero les dijo, ustedes no participarán de lo que estas naciones hacen. Verso 6, porque tú, Israel, eres pueblo santo. ¿Qué quiere decir santo? ¿Que eran mejores que los demás pueblos? No, eran tan pecadores como ellos, ¿verdad? Ellos tenían las mismas tendencias de todo humano, pero Dios los había escogido a ellos, especialmente ¿para qué? Que Dios les dijo, para que ellos declararan, para que ellos proclamaran, dijo, sus alabanzas. Entonces Dios llama a su pueblo, Dios escoge a su pueblo como a Él le place. En Deuteronomio capítulo 10, ahí estamos en el capítulo 7, vamos al capítulo 10. En el verso 14, el Señor sigue diciendo aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos
la tierra y todas las cosas que en ella hay. ¿A quién le pertenece todo? A Jehová, a Dios. Dice, a Él los cielos, dice, y los cielos de los cielos. O sea, no solamente la atmósfera que podemos ver, sino todo el universo pertenece a Dios. Y sigue diciendo en el verso 15, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos. ¿Qué hizo Jehová? Escogió su descendencia, puso un amor especial sobre ellos. Dice, y los escogió después de ellos, a vosotros les dice, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Otra vez más les dice, yo los he escogido, y por haberlos escogido ustedes tienen una responsabilidad personal que yo les he dado. Por lo tanto, dice, circunciden que el corazón, circunciden, ¿verdad? El corazón, o sea, lo interno. No endurezcan vuestra cerviz, no endurezcan vuestro corazón. Verso 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Él le dijo, yo los he escogido sobre todos los pueblos, por lo tanto, ustedes deben de servirme a mí como su Dios, porque soy Dios de dioses, Señor de señores, grande, poderoso y temible. Se está revelando a ellos. Pero les dice, no, un Dios que no hace acepción de personas. Un Dios que no es parcial. Él no le importa que sea una persona humilde, una persona, ¿verdad?, de mayor influencia, ni el pobre ni el rico, no importa quién sea. Dios no hace acepción de personas. Y ese es un principio muy importante del carácter y la naturaleza de Dios. En Romanos 2, guarde su lugar aquí en Deuteronomio, vamos a regresar, pero en Romanos 2, empezando en el versículo 8, Pablo dijo esto, pero ira y enojo será para los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen ¿qué? La injusticia. ¿Qué puede esperar la gente que obedece, que es injusta? Ira y enojo, ¿verdad? Y contención para los que no obedecen la verdad. Verso 9, sigue adelante. Dice, tribulación y angustia sobre todo, ¿cuántos? Todo. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Angustia y tribulación sobre todo ser humano que hace lo malo. Alguien dice, bueno, pero yo estoy haciendo lo malo y a mí no me ha venido ninguna tribulación ni angustia. No, espera un momentito, todavía no se acaba. Entonces, a veces la gente piensa que porque ellos quizás se ven como la excepción que han escapado. No. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de persona. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. No importa que seas del pueblo de Dios, el judío o seas griego. Verso 10 sigue diciendo, pero gloria y honra y paz a todo el que hace ¿qué? Lo bueno. Si tú eres una persona justa, haces lo recto, puedes esperar que Dios en su tiempo traerá gloria y honra y paz a tu vida. Dice al judío primeramente también y también al griego. Verso 11. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea que sea bueno o sea malo, sea rico, sea pobre, sea judío, sea gentil, no importa quién seas, Dios no hace acepción de personas. No puede, porque Él es un Dios que justo y recto. Así que vemos que Dios les dijo, porque yo los he escogido, por lo tanto ustedes deben de ser circuncidados en su corazón, no de dura cerviz. Regresando a Deuteronomio 10, sigue diciendo en el verso 18. Y de hecho dice en el verso 17, no hace excepción de personas ni toma cohecho. ¿Qué quiere decir eso? Que no le puedes dar una mordida a Dios. Decimos nosotros aquí localmente, le dio una mordida. ¿Qué le dio? Lo pagó. Si tú tratas de pagarle a Dios, quizás te va a ir peor, porque es otro pecado.
¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de Simón? Dijo, dame este poder. Yo, ¿verdad? Quería comprarlo con dinero. ¿Y qué le dijo Simón? Tu dinero perezca contigo, porque has creído que el don de Dios puede comprarse con dinero. Así que Dios no acepta cohecho. No puedes tú decirle, ni aún tratar de hacer un trato con Dios, tratándolo ¿verdad? De darle una mordida. Bueno, Señor, mira, si me haces esto, yo te voy a hacer esto. Dios no obra de esa manera, porque Él es justo y recto. Te dice la manera que puedes recibir bendiciones: haz lo bueno, haz lo recto, haz lo que debes hacer, haz lo que yo te he mandado hacer, es lo que dice el Señor. Verso 18, sigue diciendo, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. O sea que Dios los llama, porque son un pueblo escogido, a ser como Él es, misericordioso, ¿verdad? Que ayuda a aquellos que están en necesidad también. Ahora, habiendo sido escogidos por Dios, Israel, como digo, es amonestado a vivir una vida por aquel que los llamó por gracia, que los escogió, que agrada a Dios, que glorifica a Dios. La semana pasada hablamos acerca de que hemos sido, ¿verdad?, escogidos para la gloria de Dios. A través del Antiguo Testamento, Dios ya había anunciado que Él iba a escoger, escúcheme, otro pueblo para sí mismo. Y los judíos no pudieron entender esto. Ellos pensaban que porque eran descendientes de Abraham, que porque ellos eran, ¿verdad?, tenían la ley de Dios, que Dios les había dado esos mandamientos. Era un pueblo especial, por cierto, porque lo hemos leído. Pero ellos pensaban que porque ellos eran el pueblo especial, nadie más iba a tener acceso a ese pacto que Dios había hecho con Israel. Pero vemos que en el Antiguo Testamento los profetas habían hablado aún de los gentiles. Aún de los gentiles, un pueblo que Dios también iba a escoger de entre ellos. Vamos a Hechos capítulo 15 en el Nuevo Testamento y vemos que en Hechos capítulo 15, Santiago, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, en Hechos capítulo 15 y verso 14. Hechos 15, verso 14. Y este es Jacobo, que como digo era el líder principal en la iglesia en Jerusalén. Aquí en este concilio que estaban teniendo acerca de algunos temas importantes para la iglesia, él se levanta y dice en el verso 14, Simón ha contado como Dios visitó por primera vez, ¿a quién? A los gentiles. ¿Por qué visitó Dios a los gentiles? Para tomar de ellos pueblo para su nombre. O sea que Dios no solamente escogió, sí, el antiguo pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y a través de los profetas Él empezó a dar ciertas profecías acerca de los gentiles. Y como digo, los judíos completamente lo olvidaron ellos, no pudieron captarlo. Pero aquí entonces Jacobo dice, Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos o de entre ellos un pueblo para su nombre. O sea, ahí vemos que Dios ahora no solamente se interesó por los judíos, sino ahora viene por los gentiles para su nombre. Verso 15 sigue diciendo, y con esto están o concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Quién es el resto de los hombres? Dice, todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, porque la Biblia solamente conoce dos grupos de gente, dos grupos de personas. Judíos, aquellos que están en pacto con Dios en el antiguo pacto, y gentiles, las personas de cualquier otro país. Entonces dice aquí que Dios vino para buscar de entre las naciones
no solamente la nación que había escogido, sino sobre los gentiles un pueblo para su nombre. Dice, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado, Dios dijo, mi nombre. O sea que Dios ha invocado su nombre sobre otro pueblo que no solamente es los judíos. Cuando Cristo vino y empezó a ministrar en Israel, los judíos se opusieron en contra de Jesús, porque él hablaba mucho también acerca de los gentiles y cómo Dios iba a alcanzarlos. Dijo en una ocasión, tengo otras ovejas que no son de este rebaño, a ellos también tengo que traerlos, y ellos escucharán, ellos oirán mi voz, hablando y refiriéndose a los gentiles. En Primera de Pedro capítulo 2, vamos a ir ahí. Así que Dios de antemano en el Antiguo Testamento no es algo nuevo. Dios había ya preparado que Él iba a llamar a gente de todas las naciones, no solamente del pueblo de Israel, sino a todas las naciones, porque acuérdense ustedes que el pacto inicial que Dios hizo con un hombre llamado Abraham, en ese pacto Dios le había dicho que por tus simientes serán benditas, ¿cuántas naciones? Todas. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y quizás ahí los judíos hubieran, ¿verdad?, tomado una idea que Dios era serio, de que Él no solamente iba a alcanzar un pueblo, sino también al pueblo o sea, todas las otras naciones. En 1 de Pedro, ya lo encontró, capítulo 2 y el verso 1. Y Pedro escribe esto: desechando pues toda maldad, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado o probado la benignidad o la bondad del Señor. Note que aquí nos está exhortando Pedro a que vivamos una vida libre de malicia, de engaño, de hipocresías, de envidias, ¿verdad?, de distracciones, y que deseemos la palabra de Dios. Lo mismo que Dios le dijo al pueblo de Israel: porque ustedes son un pueblo escogido, deben de apartarse de todo esto que las naciones están haciendo. Verso 4, dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí está hablando y refiriéndose, ¿quién es la piedra viva? Es Cristo. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, aquí hay mucho que pudiéramos desarrollar, pero por el tiempo que tenemos no vamos a hacerlo. Simplemente de que Pablo se está refiriendo a nosotros que estamos en Cristo. ¿Y qué dice? Somos piedras, como Él es la piedra principal. Nosotros somos piedras también vivas, y Dios está usando para edificar una casa espiritual, para edificar su casa, su templo, su familia, un sacerdocio santo, dice, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos esos sacerdotes espirituales que ofrecemos a Dios, ¿verdad? ¿Qué le ofrecemos a Él? Dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Cuando nosotros alabamos a Dios, estamos desarrollando nuestro ministerio como sacerdotes de Dios, ofreciéndole a Dios alabanza. Por eso cuando usted venga al servicio de alabanza, no se ponga a ver a quién está alabando, quién está viendo, alabe a Dios. ¿Por qué? Porque es el tiempo que Dios le da para elevar, ¿verdad?, su ministerio delante de Él, es adorar su nombre, porque Él nos ha escogido para Él. Y sigue diciendo ahí en el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. ¿Quién es esa piedra preciosa y escogida? Otra vez, Cristo. Cristo es la piedra fundamental. Y dice, la escogida y preciosa.
y el que cree en él no será avergonzado. Aleluya. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Diga piedra de tropiezo. Note, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así que Cristo es la piedra que los edificadores rechazaron, los líderes del país rechazaron a Cristo, y dice que Él es la piedra angular. Y para nosotros los que creemos, Él es precioso. O sea, nosotros hemos creído en Él, en nuestro Salvador, pero para los que no creen, Él es otro tipo de piedra. ¿Qué clase? Una piedra que hace tropezar. O sea, no crees, tropiezas. No crees, vas a caer. Dice, ¿por qué? Porque son desobedientes. Y dice, a lo cual fueron destinados. ¿Qué quiere decir ahí Pedro? Fueron destinados, ¿para qué? Para caer. Todo el que es desobediente a la verdad de Dios caerá algún día. No importa quién sea. Así que nosotros tenemos que tomar muy seriamente eso para nuestra vida y para aquellos que necesitan al Señor. Un día, toda persona que no haya creído, ¿verdad?, tropezará sobre Cristo y sobre quien Él es. Y luego dice en el verso 9, mas vosotros, diga vosotros. Está hablando de los creyentes. Mas vosotros sois linaje ¿qué? Escogido. ¿Por qué? Porque Dios escoge a su pueblo. Sois linaje escogido, real sacerdote. Otros van a tropezar y caer por su desobediencia, pero tú fuiste obediente a Dios. ¿Por qué? No porque eras mejor que los demás. Fuiste obediente porque Dios te abrió tu entendimiento y te dio luz, te dio fe, te trajo al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es algo que Dios concede. Pablo nos dice en varias epístolas, pero aquí dice, ustedes sois un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Y esta es la nación que Dios de entre los gentiles vino a sacar para su nombre. Aleluya. Y si tú estás en Cristo hoy, le debes dar gracias a Dios porque tú eres parte de esa nación. Y dice nación santa, pueblo que adquirido por Dios. ¿Y para qué nos adquirió? Lo mismo que le dijo a Israel. Para que proclamen las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Verso 10. Dice ahí en el capítulo 2, sí, verso 10. Mas vosotros, a vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque Dios quiso escoger un pueblo de entre los gentiles también. Y es ahí donde nosotros fuimos alcanzados. Hay gente que dice que ellos son, aunque son gentiles, dicen somos judíos porque somos el pueblo de Dios. No, Dios no tiene solamente un pueblo que escogió en el Antiguo Testamento judíos, sino que ahora Él ha escogido para la iglesia para formar otra nación santa que es de todas las naciones del mundo, incluyendo también a los judíos, porque los judíos también que creen en Cristo son parte de la iglesia, son parte de esta nación santa nueva que Dios ha creado. Y nos dice aquí, escogidos por Dios. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Nos dice ahí en el verso 10, para que anunciemos, ¿verdad?, las virtudes de aquel que nos llamó, verso 9, perdón, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como un país, como una nación escogida? Que nosotros vivamos para Dios, que nosotros anunciemos las virtudes del Dios que nos salvó, del Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ahora, aquí estamos en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Dios escogió de entre las naciones un pueblo que Él ahora constituye, la iglesia, la nación santa, ¿verdad? Que no solamente se compone de judíos, sino de judíos y gentiles. Dios ha quebrantado la pared que los dividía. Pablo dice la ley, ¿verdad? Las ordenanzas, aquello que Israel tenía, pero las naciones no la tenían.
y ahora Él ha cumplido la ley, pero Dios ha formado o está formando este país o esta nación nueva, una nación santa. En Efesios capítulo 1, Pablo nos revela a través del Espíritu Santo por qué Dios nos escogió y para qué nos escogió y cuándo nos escogió. En Efesios 1, verso 1, empezando ahí. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Note aquí les está escribiendo a los santos y fieles en Cristo Jesús, dice que están en Éfeso. Verso 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Note que Pablo está alabando a Dios, dice bendito sea Dios, que nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual. Usted se debe considerar, si está en Cristo, bendecido completamente, porque esa bendición que Dios nos ha dado, nos las ha dado en Cristo. Y note dónde está. Dice, nos bendijo en Cristo, en los lugares celestiales. O sea que es una realidad espiritual que Dios tiene para nosotros. Verso 4, según nos escogió en Él. Otra vez vemos la frase en Él, como lo vimos ahí en versículo 3, la última frase, en Cristo. Ahora dice, Él nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Entonces vemos que Dios escoge, Dios determina, Dios elige, ¿verdad? En Cristo a aquellos que van a ser su familia. ¿Y cuándo lo hizo? Antes de la fundación del mundo. Dice, pastor, antes de que yo naciera. Sí, antes de que tú nacieras, Dios hizo una determinación, como vamos a ver en unos momentitos en las palabras que siguen. Dios hizo una determinación, Él eligió en Cristo aquellos que iban a formar su familia. Ahora, para muchos eso es como una sorpresa. Dice, pastor, pero yo creo que nosotros éramos los que escogíamos a Dios. Sí, esa ha sido la enseñanza más recién, tradicional, pero recién porque los fundadores, los reformadores no creían eso. Ellos creían Dios es el que escoge. El hombre elige solamente y cree solamente porque Dios abre su mente, su entendimiento y su corazón por la gracia para que pueda creer. Inclusive el hombre no se puede ni arrepentir. Él no busca arrepentirse hacia Dios si Dios no le concede arrepentimiento. Romanos capítulo 2, Pablo habla de esto. Pero dice, según nos escogió en Él. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea que Dios tomó una determinación entonces en la eternidad. ¿Y para qué nos escogió Dios? Lo mismo que le dijo a Israel. Porque sois un pueblo santo, yo los escogí, no van a vivir como viven las naciones, ¿verdad? Que no me conocen. Dice, nos escogió para que fuésemos santos. Acuérdense que Dios le dijo a Israel, porque vosotros sois un pueblo santo. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Ahora nosotros a veces por falta de conocimiento bíblico pensamos que la palabra santo simplemente quiere decir una persona que es completamente pura, nunca hace nada mal, ¿verdad? No, la palabra santo, la definición más prevalente en la Biblia quiere decir apartar o apartado. Cuando Dios santificó los vasos, ¿se acuerdan ustedes en el Antiguo Testamento que se usaban para los diferentes fiestas y eventos? La Biblia dice que se rociaban con sangre y eran santificados. ¿Qué quiere decir? ¿Que esos vasos eran mejores que los demás, otros que usaban? No, ellos eran iguales, pero ahora se habían apartado para un uso exclusivo, el uso para las cosas divinas, y por eso eran santificados. Nosotros somos hombres y mujeres como cualquier otra persona, pero Dios nos ha apartado para Él. Dios nos ha santificado. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo Jesús. Hemos sido lavados de nuestros pecados. Y nos dice para que Él nos escogió para que fuésemos santos, apartados para Él. Limpios, puros, sí, pero apartados, sin mancha, dice, delante de Él. Él nos santificó por la sangre de Cristo Jesús. Dice que en amor, verso 5, nos predestinó
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Note, otra vez vemos aquí este aspecto de la elección de Dios. Dios nos escogió. Cuando alguien adopta a un hijo, el hijo no hace la decisión. Es el que lo adopta que hace la decisión. Amén. El que adopta es el que hace la decisión de tomar a ese niño o esa persona como hijo adoptado. Y dice, Él nos predestinó para ser hijos adoptados suyos. Y lo hizo por medio de Jesucristo. O sea, por medio del sacrificio de Él. Según, ¿qué? Nuestra decisión de escogerlo a Él. No, por el puro afecto de su voluntad. O sea que no tuvo nada que ver con nuestra voluntad, tuvo que ver con la voluntad de Dios. Mucha gente y muchos cristianos aún se sorprenden con eso. Pero ¿cómo es? O sea que Dios, Él hizo la decisión y Él nos escogió y Él nos salvó y Él nos limpió y Él nos transformó y Él nos glorificará. Sí. ¿O acaso tú pensabas que tú eras el que hacías eso? Hay mucha gente que piensa que puede ayudarle a Dios. Tú no puedes ayudarle a Dios. No hay nada que tú puedas hacer que pueda agregar un granito para tu salvación. La salvación es por gracia mediante la fe. Y alguien dice, hermano, pero podemos tener fe. Sí, puedes tener fe, pero Cristo es el autor de la fe. O sea, es el que te da la fe para creer. Entonces, nada de lo que nosotros hacemos lo podemos hacer como una obra para merecernos. Si tú pudieras hacer algo para ser salvo, si tú pudieras agregar un granito, como ya he dicho en otras ocasiones, tú no le podrías dar a Dios toda la gloria. Porque toda la gloria quiere decir que Él la merece toda. Pero si tú hiciste tu partecita un poquito, quiere decir que tú también mereces un poquito de reconocimiento por lo que has hecho. Amén. Pero ¿cuánta gente podría decir, bueno, Dios merece 99%? Yo le doy a Dios 99% de la gloria, hermano. Y la otra, pues yo tengo que tomar un poquito porque yo hice algo, yo hice mi parte. No, Dios lo hizo todo. Y note que Pablo aquí nos dice, Él nos escogió, Él nos amó, Él nos adoptó según el puro afecto de su voluntad. O sea que Él lo hizo porque Él quiso hacerlo por amor a nosotros, a quien Él escogió. Verso 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué te escogió Dios? Para que alabaras su gracia. Para que cuando tú te dieras a conocer que Dios te salvó, que tú no lo merecías, que Él te escogió, no había nada en ti que Dios diga, mira, ahí está uno de los mejorcitos, mira, ahí está Roberto, él es uno de los más mejorcitos, lo voy a escoger a él, ahí está Ramón, ahí está María, ahí está. No, dice, por el puro afecto de su voluntad nos escogió, ¿para qué? Para que reconociendo que lo hizo por gracia, yo pudiera decir, gracias Señor, yo pudiera alabar la gloria de su gracia. Y Dios le dijo a Israel, lo leímos ahí en el libro de Deuteronomio, para que ustedes, yo los escogí para que ustedes proclamen mis alabanzas, para que ustedes puedan alabar mi nombre, con la cual dice, nos hizo aceptos, por medio de la gracia nos hizo aceptos en el amado, y ese amado es Cristo Jesús. Así que somos aceptados no por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho. No le da gracias a Dios. Aleluya. Por eso me encanta a mí ese canto que cantamos esta mañana. Tú mereces toda gloria. Toda gloria. Tú la mereces, Señor. En el verso 7 sigue diciendo, en quien tenemos redención. O sea, nos ha Él comprado. ¿Cómo nos compró? Por su sangre. O sea, por su muerte, habiendo dado su vida, Él pagó el precio y nos redimió, nos compró. Y en comprarnos nos perdonó nuestros pecados, dice, según las riquezas de su gracia. Nos hizo sobreabundar esa gracia, dice, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio ¿de qué? De su voluntad. Note, qué bendecidos son aquellos que son escogidos por Dios, porque el mundo no conoce la voluntad de Dios, pero nosotros como creyentes, Dios nos ha dado a conocer este misterio, y está hablando aquí de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, y lo hizo por el puro afecto de su voluntad, y nos dio a conocer a nosotros ese misterio de esa voluntad. Tú lo quisiste hacer, Señor. Tú me salvaste a mí y lo hiciste por gracia.
Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto ¿en quién? Él propuso hacerlo. Por eso digo, tú y yo no tenemos nada que hacer. Pablo dijo en Romanos 9, no es el que quiere ni el que corre, ni el que quiere, ni aunque quisieras, sino en aquel que muestra misericordia y gracia. Y ¿sabe lo que, cuando tú entiendes esa revelación de lo que Dios ha hecho, ¿sabe lo que, cuando tú entiendes, ¿sabe lo que hace a tu corazón? Te humilla. Y el Señor, y yo aquí pensando que yo había hecho algo, y tú lo hiciste todo, y lo hiciste por mí, un pecador. Tú mereces de veras toda gloria. Gracias por darme a conocer ese misterio. No hay ninguna otra manera que tú lo puedas conocer. Por eso el mundo piensa que, bueno, sí, Dios puede salvar, pero tiene que tomar en cuenta que yo también he puesto pues, mi esfuerzo. Y no se da cuenta que su esfuerzo no vale nada, porque es pecador. Solamente Dios puede limpiarnos, lavarnos, ser misericordioso. Y dice, Él se propuso hacerlo en sí mismo. Él no fue a preguntarle a nadie más que si era prudente salvarte a ti o a mí. Él no puede recibir el consejo de nadie más para hacer lo que Él quiso hacer. Dice, Él, por el puro afecto de su voluntad, dice, se propuso en sí mismo hacerlo. Verso 10. Dice, para que Él pudiera reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios se propuso hacer todo esto porque Él quiso hacerlo. Ahora note en el versículo 4 que fuimos escogidos en Él. Esa frase en Él ocurre en la Biblia muchas veces. Lo encontramos por Él o en Cristo. Y cada vez que usted vea esa frase, hágase la pregunta, ¿qué beneficio viene a causa de esto? Porque ese beneficio es para usted y para mí, si estamos en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Verdad? Esto significa que esta frase en Él, que todo lo que encierra esa frase en la Biblia, en Él, Dios escogió para nosotros. Todo lo que quiere decir estar en Él, Dios escogió para nosotros en Cristo. En Cristo Dios escogió llamarnos. Dios escogió justificarnos, porque la Biblia dice que en Cristo estamos justificados. En Cristo Dios escogió santificarnos, porque por medio de la sangre de Cristo fuimos santificados. Dios escogió aceptarnos, como hemos leído aquí. Él nos ha hecho aceptos en el amado. Dios en Cristo escogió salvarnos. Y en el final Dios nos glorificará en la eternidad en Cristo. Así que nosotros estamos en Cristo, no porque un día nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo, aunque lo hayamos hecho, sí, pero lo hicimos porque Él antes de la fundación del mundo nos escogió en Cristo. Pablo muy claramente nos dice eso en Efesios 1. Pero aquí en Juan capítulo 15, quiero que lo vea conmigo, Jesús nos dice por sus propias palabras, en Juan capítulo 15, el verso 16, Jesús dijo a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, ¿sí? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Qué diferente es eso? De que yo diga, bueno, como dice muchas personas, ¿verdad? Se levanta el testimonio, yo doy gracias a Dios porque encontré al Señor en 1900, que sea. Pero sabe, usted no encontró al Señor, el Señor lo encontró a usted. Y como siempre he dicho, el Señor no estaba perdido, usted estaba perdido, yo estaba perdido. Entonces debemos cambiar la manera. Yo no encontré al Señor, el Señor me encontró.
Cristo dijo, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Tú no buscaste al Señor, el Señor vino a buscarte a ti. Y si estás en Cristo, dices, gracias Señor, que me encontraste a mí. Dios me encontró a mí allá por, ya ni me acuerdo cuándo me encontró el Señor. Pero estaba en el ejército, 1974. Ay, estoy viejo, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Y el Señor me encontró un día, en un camino y en un día lleno de lluvia, en un Volkswagen Beetle, 1972, rojo, en un camino angosto allá en Luisiana. Estaba en el ejército. Y el Señor, tuve una experiencia sobrenatural. El Señor, la presencia de Dios entró a ese coche y yo tuve que orillarme, pararme. La única cosa que podía era llorar. Cuando el Señor me dijo, me das tu dinero, pero no me das tu corazón. Y allí me acuerdo, ese día fue el encuentro donde el Señor me encontró a mí, abrió mi entendimiento. Un joven criado en la iglesia cristiana, religioso, pero no salvo. Y el Señor me encontró en ese día. Y mi vida transformó y cambió por un encuentro divino. ¿Por qué? Porque yo no lo escogí a Él, Él me escogió a mí. Y te he puesto, dijo Cristo, para que vayas y lleves, ¿qué? Fruto. Aquellos a quien Dios escoge, los escoge para llevar fruto. Y para que tu fruto permanezca, un fruto que no es de un momento, sino que perdura. Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios te escogió para contestar tus oraciones, ¿sabías? Dios te escogió para que si alguien va a recibir contestación, eres tú y soy yo. Porque dijo, para que todo lo que pidas en mi Padre en mi nombre, Él te lo pueda conceder. Podemos nosotros acercarnos a Dios, pedir a Dios con confianza como hijos, no porque Dios nos debe algo, no porque Dios está endeudado a nosotros porque le hemos servido muchos años o porque hemos dejado todo para servirle, sino porque Él es digno que nosotros le sirvamos y le adoremos. En 1 Corintios, vamos ahí al capítulo 1. Pablo escribe a la iglesia en Corinto y una vez más da una revelación acerca de este llamado que Dios ha hecho a su pueblo. Como dije, Dios escoge a su pueblo en Cristo. En 1 Corintios capítulo 1, veamos primero el verso 30. ¿Cómo llegaste tú a estar en Cristo? ¿Cómo llegamos a Cristo? Dice el verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Ah, ¿no es por ti? Otra vez más, a veces gente dice, bueno, yo doy gracias a Dios, me entregué al Señor y estoy en Cristo porque yo, ¿verdad?, creí en Él. Sí, creíste en Él, pero eso no es la razón por la cual tú estás en Cristo. Tú estás en Cristo por obra de Dios. Y muy claramente Pablo dice aquí, mas por Él, por Dios, estás tú en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué hizo Dios por nosotros? ¿Qué hizo Dios a Cristo para nosotros? Sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. ¿Qué más hizo Dios por nosotros por medio de Cristo? Nos justificó. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hemos sido justificados. ¿Qué más es Cristo para nosotros? Dios nos puso en Cristo y en Cristo, ¿qué dije? Todo lo que significa estar en Cristo es para ti y para mí. Justificación, sabiduría y santificación. Dios nos está santificando, Dios está transformando nuestra vida. Cada día deberemos estar más cerca al Señor. Pecando menos, desobedeciendo al Señor menos, creciendo en santificación. Es un proceso hasta que el Señor venga. ¿Y qué más? Y redención, o sea, Él nos ha redimido, Él nos ha comprado por medio de su sangre. Así que no se le olvide nunca esto. ¿Por qué estoy en Cristo? Por obra de Dios, por gracia de Dios. Por Él estás en Cristo Jesús, dice. Así que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho
por amor, por su decisión, por el afecto de su voluntad. Toda la obra de salvación está en Cristo, se encuentra en Cristo y es por Él. Guarda tu lugar aquí en Corintios, vamos a Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11, verso 33, Pablo, escribiendo a la iglesia romana, le dice en el verso 33 a los creyentes en Roma, después de decirles toda la enseñanza del capítulo 11 ahí, dice en el verso 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Cuál es la respuesta a esa? ¿Y cuántas veces queremos nosotros decirle al Señor cómo le debe hacer? ¿Cómo nos atrevemos a darle consejo a Dios? Bueno, Señor, yo creo que debes hacerle así o asá, o debes hacer de esta manera o de la otra manera. Y Pablo hace esa pregunta retórica, ¿verdad? Verso 34, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién puede entender la mente del Señor si sus juicios son insondables y sus caminos son inescrutables? O sea que los caminos de Dios nadie los puede entender, solamente que Dios revele. Cristo dijo, nadie puede conocer al Padre, solamente que el Hijo se lo revele. Nadie puede conocer a Cristo sin que el Padre lo revele. Entonces vemos que Dios es un Dios que sobrepasa mucho más de lo que nosotros podemos entender. Así que dejemos, hermanos, de darle consejo a Dios. Me acuerdo de un mentor mío hace muchos años, predicando, decía, le pregunta al Señor, Señor, ¿cómo le vas a hacer en esa situación, Señor? Y decía él, ¿qué te importa, curioso? Dios va a hacer como a Él le place. No seas tú, ¿verdad?, tan curioso que demandas que Dios te diga cómo le va a hacer. Nosotros somos gente de fe, creemos en el Dios que es grande. Por eso le dijo Dios allá donde leímos en Deuteronomio, Dios es un Dios temible, poderoso, grande. Y por lo tanto dijo que nosotros debíamos de temerle. ¿Quién fue su consejero? Nadie. Nadie le puede dar consejo a Dios. Verso 35, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? O sea, Señor, acuérdate, bendíceme, porque acuérdate que yo te di. Acuérdate, Señor, que yo entregué mi vida y te he servido por muchos años. Acuérdate, Señor, que yo diezmo. Que un día el Señor diga, ay, Ramón, se me olvidó, tienes razón. O María, perdóname, se me había olvidado. Se me había olvidado que estaba en deuda contigo, que te debo algo. ¿Quién le dio a Dios primero que Dios tenga que decirle, ¿sabes qué? Gracias porque me diste, tengo una deuda contigo, te la voy a pagar? No. ¿Por qué? Porque nunca está Dios endeudado con nadie. Verso 36. Porque de Él, dígalo, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Todas las cosas, dice, provienen ¿de quién? De Él. Y vienen a nosotros ¿por quién? Por Él. Por eso usted lee muchas veces la Biblia, por Jesucristo, por medio de Él, en Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el medio? Por Él vienen todas las cosas. ¿Y para quién son todas las cosas? Para Él. Vienen de Él, vienen a través de Él, Él es el canal. La salvación viene de Dios y viene por Él, que es por Cristo. Y es para
que Él sea glorificado. Siempre, para todo. Todas las cosas que traen gloria a Dios vienen por Él y son para Él, porque Él es ¿qué? La fuente de todas las cosas. Mire en Hebreos 5, 9, véalo aquí en la pantalla. Hebreos 5, verso 9. Dice la Escritura, hablando de la salvación de Dios. No sé si lo tienes ahí, pero lo voy a leer. Hebreos 5, 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, hablando de Cristo, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La palabra autor allí puede traducirse como la fuente. Él viene a ser la fuente de la eterna salvación. ¿Por qué? Porque todas las cosas vienen de Él y por Él y son para Él. Así que Dios nos escogió como pueblo suyo en Cristo para tener acceso a todo lo que significa y toda la bendición que viene por estar en Cristo. El acceso a la sabiduría, como digo, el acceso a la justicia de Dios, porque Dios nos escogió para participar de la justicia suya por medio de Jesucristo. La santidad, dice que somos santificados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Si usted es un santo en Cristo, es porque Dios lo escogió a través de Cristo Jesús. Los beneficios de la redención, que Dios nos redimió, es que Él nos compró con su sangre. Y Dios ha escogido a todos nosotros que estamos en Cristo, porque en la salvación Dios la trajo a nuestras vidas en el ejercicio de su propia voluntad. Dios escoge a su pueblo. ¿Puede decir amén? Dios escoge a su pueblo. Ya leímos Jesús, las palabras de Jesús: tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. En Efesios 1:4, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero ¿sabes por qué te escogió Dios? ¿Por qué es que Dios no hizo que nosotros fuéramos y participáramos en la salvación? Como dice algunos, es una participación entre Dios y el hombre. Dios hace su parte y el hombre hace su parte. ¿Por qué es que la Biblia no enseña eso? ¿Por qué es que vemos tanto acerca de la elección de Dios? ¿Por qué es que Dios escogió a su familia en la salvación? Vamos a regresar a Primera de Corintios capítulo 1, rápidamente ahí, en capítulo 1 de Primera de Corintios, el verso 26. Mire lo que dice. Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ahora, note aquí en estos versículos esta expresión, verso 26. Verso 27, perdón. Lo necio del mundo, ¿qué dice? Escogió Dios. Lo débil, escogió Dios. 28. Lo vil, escogió Dios. Note, 3 veces aparece ahí esa frase: Dios escogió, Dios escogió, Dios escogió. Y siguió la pregunta: ¿y por qué escoge Dios su familia? Verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, ya hablamos de esto, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo que necesitas tú para la salvación está en Cristo. Y todo lo que está en Cristo, Dios lo hizo por ti. Te escogió antes de la fundación del mundo y te puso en Cristo. Pero la pregunta es: ¿por qué es que Dios escoge su familia? Verso 31. Y aquí está. Para que, como está escrito, el que se gloríe, ¿qué? Gloríese en el Señor. Dios escogió, Dios escogió, Dios escogió. ¿Para qué? Para que nadie se jacte.
Nunca podemos nosotros tener ninguna razón por la cual jactarnos, porque estamos en Cristo, porque somos bendecidos por Dios, porque Dios nos ha hecho parte de su familia. Dice que Dios lo hizo todo para que si nosotros nos vamos a gloriar, la única cosa en la que nos podemos gloriar es en Él. Es decir, Señor, gracias, porque tú viniste un día y me encontraste a mí, un vil pecador. Yo no te andaba buscando, Romanos 3, nadie busca a Dios, nadie, ¿verdad?, está en búsqueda de Dios, pero Dios vino a buscarnos a nosotros. Dios vino a salvarnos. A ti y a mí, si estamos en Cristo, Dios nos alcanzó. Pero quizá esta mañana, quizá tú estás viendo esta mañana y no has entregado tu corazón a Cristo. Cristo vino para salvar a pecadores. Tú eres un pecador como lo hemos sido todos. Y quizá tú estás aquí en este santuario y quizá no hayas entregado tu vida a Jesús. Cristo vino para salvar pecadores. Todos hemos pecado. Todos necesitamos a Él. Y dice, pastor, ¿y cómo sé yo si Dios me escogió a mí? Cuando tú escuchas el Evangelio, si tú respondes al Evangelio, no puedes responder. Solo que Dios abra tus oídos y tu entendimiento. Si tú entiendes el Evangelio y respondes y te arrepientes, no tienes que preocuparte si Dios te escogió o no. ¿Por qué? Porque nadie que Dios no ha escogido puede arrepentirse. Si Dios te da el arrepentimiento, hazlo. Por eso dice la Biblia, Cristo dijo, si escuchas mi voz hoy, no endurezcas tu corazón, arrepiéntete, pídele a Dios perdón ahí donde estás. Padre, gracias te doy este día, porque un día como un vil pecador, tú llamaste a mi corazón, tú, Señor, tocaste a mi puerta, tú abriste mi entendimiento para entender que era un pecador en necesidad de salvación, y tú, Señor, me trajiste al arrepentimiento. Tú, Señor, me diste la habilidad de creer, porque fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando tú hablaste a mi corazón, yo respondí. Muchos aquí han respondido. Yo te pido por aquellos, Señor, esta mañana que han escuchado, Señor, que tú eres el que escoges por el puro afecto de tu voluntad. Si ellos, Señor, pueden oír tu voz, gracias, Señor. Tráelos al arrepentimiento, que ellos puedan decir, perdona, Señor, mi pecado, sálvame. Señor, reconozco que solo tú puedes hacer esto en mi vida. Transfórmame, cámbiame de ser un pecador a un hijo tuyo, a una hija tuya. En este momento, Señor, clamo a ti por misericordia. Ahí donde estás, clama al Señor, porque todo aquel que clame al Señor será salvo, dice la Biblia. Cree en Él como único y suficiente Salvador. Y en Cristo encontrarás salvación, redención, santificación y glorificación. Padre, gracias esta mañana. Te agradecemos. Estamos, Señor, en reverencia delante de ti, cuando reconocemos que no pudiéramos haber venido si tú, Señor, no nos hubieras elegido. Tú no nos hubieras, Señor, llamado, adoptado como hijos tuyos por medio de Jesucristo, porque todo es de ti y por ti y para ti, para gloria tuya. Ahora ayúdanos, Señor, que al salir de este lugar podamos vivir para ti, donde vamos, donde vivimos, donde trabajamos. Guarda nuestros corazones, santifica nuestra vida. Esta semana acércanos más a ti, para que tú seas glorificado en todo lo que hacemos, decimos, pensamos y en lo que nos envolvemos. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria al Señor. Dios